Bueno, vamos a empezar entonces el ejercicio. ¿Sí? ¿Alguna duda inicial, alguna pregunta de lo que tenemos ahí que no hayan entendido o algo? Bueno, primero que todo, tener en cuenta que en la realización del ejercicio tenemos una información base, ¿no? La información base es las cargas de servicio, ¿sí? Y en esa carga de servicio hay una aferencia, ¿sí? Aferencia. Esa aferencia sale de los mismos datos que están acá, ¿sí? Si tiene dudas sobre el ejercicio, pues haga la vista planta, ¿vale? Cuando me están diciendo que tengo 20 metros y en los 20 metros tengo 5 estructuras, es porque hay 4 espacios, es decir, hay 5 metros entre estructuras y por lo tanto la diferencia es 5. ¿Ok? Sin embargo, vale la pena, si no lo tenemos claro en nuestras cabezas, hacer el dibujito, ¿no? Desde aquí una vista planta, podemos ver acá en la vista planta, estos son los puntos A de toda la estructura, ¿sí? A, B, no sé qué, por acá se ve el punto F, por acá se ve el punto G, ¿sí? Y tenemos acá las cinco estructuras. En las 5 estructuras, pues hay 20 metros, y lo que significa que entre estructura hay 5 metros, y aferencia, pues al lado y lado también habrá 2, 5 y 2, 5, o sea, 5, ¿vale? Entonces, digamos que ahí, en ese caso de que tengamos dudas, pues salimos de la duda con eso, ¿vale? Bueno, y además tenemos que el elemento mide 5 metros, porque si miramos dónde está dibujada la carga de servicio, la carga distribuida, podemos ver claramente que hay 5 metros de ancho en esa carga, ¿sí? Eso quiere decir entonces que yo tengo que multiplicar para calcular el P de servicio, mi carga distribuida por 5 otra vez, lo que nos da 17,5 kilómetros, ¿vale? Entonces, esas son las primeras cosas que toca hacer en el ejercicio, ¿sí? En el proyecto a usted le toca hacerlo con base en la información del Excel, ¿cierto? Allí le van a dar una información y con esa información evalúa las cargas. ¿Ok? Bueno, otra cosa importante al inicio del ejercicio y que hace parte de los datos son los pesos propios. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo hemos cambiado, ¿sí? Cómo hemos cambiado desde el inicio del semestre, donde empezamos a copiar dato por dato, como si fuera un recital, a empezar a leer el ejercicio y entender que hay datos intrínsecos en él, ¿sí? Entonces, cuando nos dicen que la densidad es 72 y que la sección transversal es 250 por 250, nos están diciendo calcule el peso propio. ¿Sí o no? ¿Me entienden o no me entienden? Así me preguntan. María Camila, ¿sí? Listo. Entonces, vamos a calcular los pesos propios. ¿Ok? Por ejemplo, para el elemento DF, mire, el elemento DF tiene dos puntos, un punto inicial y un punto final. Eso significa que el peso propio vale automáticamente ¿cuánto? Como nada más tiene punto inicial y final, ¿qué pasa con él? ¿Cómo se llama él? ¿Es un eslabón? Es un eslabón, muy bien. O sea que el peso propio es cero. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué pasa con los otros pesos propios? Pues calculamos en base a lo que tenemos. Entonces, para el A, B, C, D, E, por ejemplo, tenemos densidad que es 72, el área que es 0,25 por 0,25, y la longitud de este elemento, ¿cuánto es? De A, B, C, D, E, 5 metros. ¿Cierto? ¿Sí o no? Vamos bien, ¿no? Eso quiere decir que el peso propio de A, B, C, D, E es ¿cuánto? ¿Cuánto nos daría eso?
Recuerden, peso propio, densidad por área de la sección transversal por longitud. ¿Cuánto notaría, por favor? $22.5, muy bien. Cristian, buenos días, coménteme. Buenos días, profe. Profe, ahí la longitud no es 4.5. No, mire, es 1.5, 1.5 y 1.5 a 4.5, pero mira que aquí es 0.5. ¿Sí? Ah, ya, ya. Listo, profe. ¿Listo? Tranquilo. Muy bien. Entonces, fíjense, estos son los datos realmente del ejercicio, ¿sí ven? ¿Sí? Y la pregunta, ¿cuál es? La pregunta, ¿cuál es? Pues la pregunta es, ¿cuáles son las fuerzas internas en el punto B? ¿Sí? Y además, ¿cómo hacemos un DFA de la barra ABCD? Vamos a hallar solamente las fuerzas internas, hasta ahí va a llegar el análisis. ¿Sí? Y pues en las tutorías con Julián, también está esa, ya hablé con él y ya están esas cosas descritas. ¿Okay? Vamos a hallar la fuerza en B, que es hasta donde vamos a llegar. ¿Okay? ¿Qué tendríamos que hacer entonces? Bueno, lo primero que habría que hacer es mirar el marco bien, ¿sí? Y calcularle el grado de indeterminación estático, ¿sí o no? ¿Sí? Ah, bueno, perdón. Acá se me olvidaba, qué pena. Este elemento también tiene peso, ¿no? El elemento CDFG, ¿sí ven? Pero tiene la misma longitud y tiene las mismas características, entonces este también será el mismo peso. Exactamente. CFG. ¿Vale? CFG. Entonces, bueno, ahora sí. Ya tenemos toda la información del ejercicio. Ahora, en el primer caso, vamos a empezar haciendo grado de indeterminación estático. Fíjense que ahorita nos ayudó Mateus a hacer el grado de indeterminación estático. Ahora lo vamos a hacer entre todos. ¿Sí? Ya establecimos que cuántos eslabones había. Uno. Listo. Uno. ¿Cuántos elementos habrían? Entonces, si tenemos un eslabón, pues dos. Muy bien, dos elementos. ¿Cuántas reacciones? Pues dibujémosla acá, ¿no? ¿Esto que viene siendo una qué? Una articulación, ¿cierto? Entonces tenemos dos reacciones acá que llamaremos a Y y a X. Y por acá tendremos una que llamaremos EX. Es decir, que tengo tres reacciones. ¿Cierto? Si hay alguna pregunta, por favor me dicen, ¿no? Listo, muy bien. ¿Cuántas uniones entonces? ¿Cuántas uniones nos quedan? Una unión. ¿Cuál unión es? Si la pueden ver, es el punto ¿cuál? El punto C, muy bien, ¿sí? Excelente, excelente, excelente. Lástima que hubieran perdido el polo hoy, ¿no? No mentiras, no sé qué pasó. Bueno, entonces, con esta información,
el grado de indeterminación estático, ¿cuánto es? 3 veces 2, perdón, menos 3 más 2 veces por 1 más 1. Ya vamos para allá. Y esto me da 0, que es determinado, ¿sí? Y podría ser isostático, determinado. ¿Listo? ¿Qué pasa con una nueva unión? Muy bien, una unión que está por acá, que no hemos hablado de ella, ¿sí? Esa unión que aparece ahora por efecto de una polea, podemos decir que son incógnitas y ecuaciones, ¿sí? Porque si intentamos resolver la polea tiene un sistema de ecuaciones asociado a un cuerpo rígido y un sistema de incógnitas asociadas a las tensiones, ¿sí? En estática siempre vamos a asumir que una polea tiene aceleración cero, ¿ok? Que ustedes recordarán que en física 1 había un tema de movimiento de poleas, ¿no? Y lo hacían con masa por aceleración y todo ese cuento, ¿sí? Aquí no. Entonces, si quieren, hay una forma de incluir las poleas acá, que es decir que si yo analizo una polea, ¿ok? Siempre voy a tener dos ecuaciones principales, ¿sí? ¿Cuáles dos ecuaciones principales? Pues sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y. Si este peso 10 está en la polea, esto vale 10 y esta tensión también vale 10, porque se supone que la tensión se mantiene constante, ¿sí? En ella se van a generar dos incógnitas, que van a ser una fuerza en las uniones. Para mí, las poleas, pues entonces van a generar unas fuerzas iguales a las que tienen. Es decir, esta reacción que llamaremos Gx y esta que llamaremos Gy, ya usted puede distinguir que valen lo mismo que las fuerzas que están allí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede hacer equilibrio de fuerzas en X y equilibrio de fuerzas en Y. ¿Sí? Y esto nos dice entonces que, pues, si las metemos acá, no son incógnitas como tal, sino que es un sistema 2x2 que ya yo solucioné. ¿Ok? Entonces, en mis recomendaciones, trabajen a las poleas por aparte y lo que hacen es pasar esas fuerzas de la polea a la estructura. En pocas palabras, imagínense que esto se quitó, que esto se quitó, que esto se quitó, y entonces aquí aparece una tensión, ¿sí? Y aquí aparecen unas fuerzas, que llamaremos Gx y Gy, y acá una tensión que llamaremos B. ¿Ok? En pocas palabras, perdón. Las poleas pueden ser elementos independientes, ¿sí? Que generen dos fuerzas, ¿ok? Vamos a trabajarlo de esa manera y así no se confunden tanto en el grado de determinación y de una vez lo abordan, de una vez llegan a él. ¿Me entienden? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Entonces, como es determinada, vamos a solucionar el marco, ¿sí? Entonces ya hallamos el grado de determinación y hacemos lo que estábamos haciendo con estos muchachos esta mañana, que es el despiezo. ¿Ok? Mejor dicho, los marcos tienen una cosa en común, y es que los despieces son la solución, digamos, eficaz o la solución que nos propone la estática para ellos, ¿sí? Esto es muy importante porque en mecánica de sólidos ustedes empiezan a solucionar marcos de todo tipo, ¿sí?
con todo tipo de eslabones, ¿sí? Entonces, adicional a lo que hemos visto acá, hay que ir a los libros, ¿sí? Y atacar esos ejercicios, ¿sí? ¿Listo? Para que se complemente. Bueno, en el despiece, vamos a hacer de primero al eslabón. Primerito el eslabón, porque obviamente es el primero que aparece, ¿sí? Y es el más fácil de todos. Este es el elemento FG. ¿Qué pasa con él? Pues recuerden que el eslabón tiene dos fuerzas, ¿sí? Que comparten una misma línea de acción. ¿De acuerdo? Y entonces este eslabón, que es la fuerza DF, tiene pues la relación directa con el ejercicio en que genera fuerza sobre la barra ABCD y la barra CFG, ¿sí? Entonces de una vez usted dice, entonces me toca hacer un despiece de la barra CFG y un despiece de la barra ABCDF. ¿Listo? Algo así. Entonces por acá está A, por acá está B, por acá está C, D. ¿Listo? Miren, necesitaría esta inclinación, ¿ok? De la barra, pero yo la puedo conocer porque es esta misma inclinación, ¿vale? Entonces, para la barra, el ángulo de inclinación que tenemos acá, alfa, es tangente inversa de 1,5/3. Y eso me da 26,56. Muy bien. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa con las fuerzas de DF? Préstame atención, ¿sí? Miren, en este punto que es el punto D, viene siendo este punto acá, ¿sí? Punto D. ¿Qué vamos a hacer? La fuerza viene hacia acá, llegando, o sea que esta estructura debe reaccionar en sentido contrario, es decir, hacia arriba. Y esta sería la fuerza de F con su ángulo de inclinación alfa. ¿Sí me entiende? Como esta fuerza va hacia abajo, la otra debe ir hacia arriba para contrarrestarla y que siga siendo una unión válida. ¿Ok? En la parte de arriba, acá en el punto F, este es el punto F, lo mismo. Esta va hacia arriba, ¿cierto? O sea que la que tengo que dibujar acá va hacia abajo. ¿Sí me entiende? Santiago, Paula. Listo. Bueno, entonces fíjense que las fuerzas del eslabón son las más fáciles de dibujar, por eso yo empiezo por ahí. Luego vienen las fuerzas que tiene el ejercicio. Entonces por acá hay una fuerza distribuida, ¿cierto? Que la podemos volver puntual y vale 17,5. También viene el peso propio, que vale 22,5. Y viene la fuerza de las poleas, que son 10 kilonewtons y 10 kilonewtons. ¿Ok? Esas son las fuerzas externas. Finalmente, acá en el otro elemento tenemos una fuerza de 2 kilonewtons
2 kilonewtons. Sí, mira, acá está la de 2 kilonewtons, la otra fuerza. ¿Sí? La del chiquitico. Tenemos la fuerza de tensión de 10 kilonewtons, que era la otra fuerza que llegaba al otro elemento. Y ya, creo que esas eran las externas. Ah, bueno, las reacciones. X y AX y AY. ¿Sí? Quedando pendientes solamente las uniones. No sé si María Camila le respondí con este dibujo ya lo que me preguntaba. Listo. Entonces, ¿qué me queda? Las uniones. ¿Ok? En las uniones vamos a dibujar las fuerzas en dos sentidos. Entonces voy a dibujar esta así. Este sería BX. Este sería BY. Perdón, CX y CY. Y aquí en sentido contrario. CY y CX. Y por aquí ya no me dijeron que faltó el peso propio. Muy bien. ¿Sí? Entonces aquí sería 22 kilonewtons. Más abajito estaría el peso propio, pero vamos a sumarlo porque está en la misma línea de acción. 22.5 kilonewtons. Y este sí es el despiece correcto de un marco, ¿sí? Un poquito más complejo, un poquito más detallado. No, en el elemento C no se toma CFG, ¿ok? Porque solamente podemos tener una fuerza, ¿sí? Entonces, esta fuerza de 2, ojo con esto, si la fuerza es compartida por una unión, la fuerza solamente podemos colocársela a una unión, ¿ok? Imagínense que a usted le dan un billete de 50.000 o de 5.000, de cualquier numeración, y le dicen, se lo reparte con su hermano, ¿sí? Usted no puede repartirse un billete, o lo corte y le da a usted, vaya y compre usted, no, ¿cierto? No se puede, ¿no? Entonces le toca a uno quedarse con la carga y después cuando hacen equilibrio se reparten las cosas, ¿ok? Entonces acuérdense del billete siempre. Siempre el billete sea completo por un lado. Y luego al final se reparten toda esa ganancia o ese tema ahí. ¿Listo? Entonces dejémoslo ahí. Otra pregunta que me hacen es si el CX debe estar en el punto 2. ¿Cómo así si el CX debe estar en el punto 2? Félix. O sea, profe, me refería a que las fuerzas que usted puso CX y CY en el punto donde dice 10 kilonewtons, tiene que ir en el punto abajo, ¿no? En el punto C. Es que usted lo puso en el punto Ah, B. sí, señor, tiene razón, tiene mucha razón. Vamos a moverlo para acá. Este es el punto C. Este es el punto B y este es el punto C. Entonces voy a moverlos. Listo, acá y C. Listo, ahora sí. Ahora sí queda mejor. Subimos esto un poquito porque no se vea tan- Listo. Bueno, preguntas hasta ahí de ese despiece. Bueno, de esto podemos sacar varias conclusiones, ¿sí? Lo primero es lo de las poleas. Lo segundo es que las fuerzas internas o las fuerzas de las uniones son opuestas, ¿sí? Y no importa el sentido del dibujo. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque si de pronto alguna está mal dibujada inicialmente, no pasa nada. Después cuando es negativo significa que iba para el otro lado. ¿Ok? O sea, porque alguno dibujará CX hacia la derecha acá y aquí hacia la izquierda y van a pelear y que no, no. Digamos que no hay, digamos, en estos momentos un sentido apropiado hasta que no se solucione la matemática. ¿Sí? Tercero, perdón. Cuando esté haciendo los despieces, tenga en cuenta que las reacciones se mantengan iguales.
¿sí? Tanto en la estructura original como en los despieces de cada uno de los elementos, ¿sí? Y último, no repetir fuerzas en las uniones. Si hacemos esto y obviamente otras recomendaciones que ustedes van a ir aprendiendo, podemos ir en buen camino por el tema de los despieces. ¿Listo? La fuerza de 10 kilonewton de acá sale este cable. Recuerda que aquí hay un cable, mira, que llega a apoyarse en este punto y pues por lo tanto debe hacer un efecto. ¿Listo? Muy bien. Bueno, como ya tenemos claro el despiece, pues ahora lo que viene es hacer la matemática. ¿Qué es la matemática? Pues aplicar conceptos de equilibrio, ¿sí? Ustedes recordarán que equilibrio en 2D es sumatoria de momentos, fuerzas en X y fuerzas en Y. ¿Ok? Para nuestro caso, a este equilibrio lo vamos a llamar equilibrio de fuerzas internas o equilibrio interno. ¿Sí? Y se realiza a través de un método de cortes, ¿sí? Que hoy vamos a empezar a ver. Y la próxima semana detallamos. ¿Sí? Entonces, de primero voy a coger el elemento CFG porque aparentemente tiene tres incógnitas, que son CX, CX, CY y la fuerza de DF. Es decir, como tengo tres incógnitas de ecuaciones, aparentemente esto es viable. Pero acá tenemos incógnitas AY, AX, CX, CY, FDF y EX. Es decir, no es viable, ¿cierto? No es viable hacer los seis reacciones, ¿cierto? Las seis elementos. ¿Vale? ¿Por cuál debemos empezar entonces? Por el CFG, ¿cierto? Por el CFG, sí, CFG. Entonces vamos a empezar por ahí. Recuerden, mano derecha, todo lo que genera momento positivo menos todo lo que genera momento negativo, ¿sí? Se supone que esto ya se sabe, entonces lo voy a hacer y ustedes me lo van a corregir, ¿listo? Entonces, el menos 10, sumatoria de momento primero. Vamos a hacerlo en C. El menos 10 hace el momento negativo con una instancia de 5. Menos f de f, seno de 26,56. Hace momento negativo también con una distancia de 3. Menos estos dos. ¿Cuánto es 17,5 más 22,5, por favor? Eso nos daría una suma ahí. Menos 40 kilonewtons por 2,5 igual a 0. Fíjense que de ahí podemos sacar cuánto vale f de f. ¿Sí? Las otras ecuaciones, sumatoria de fuerzas en Y. Entonces sería menos CY menos f de f, seno de 26,56 menos 40 menos 10. Y de allí obtenemos a CY. Y luego pasamos a sumatoria de fuerzas en X. Sería menos f de f coseno menos 10 más cx. Y de aquí saldrá cx. Si me ayudan, por favor, podemos obtener estos valores. F de f, cy y cx.
F de F da menos 100 algo, ¿no? Menos 111.82, según Dana. Y Christian y Brandon confirman. Listo. Esto pues sería un eslabón, ¿no? CY. CX da menos 110. Uy, me parece mucho. CY, eso es 0, exacto, muy bien. CY es 0. Y CX 90 me suena más. Muy bien. CY es 0. ¿Listo? Es decir, no necesitamos una reacción vertical. ¿Sí? No significa que la podemos quitar, simplemente que no la necesitamos en ese momento. Eso lo hablaremos la próxima semana. Bueno, entonces como tenemos estas fuerzas, pues digamos que el elemento está bien, pero el punto B, que es la pregunta del ejercicio, está por acá. Entonces necesitamos resolver también la parte de acá. ¿Ok? Haremos sumatoria de momentos. ¿Sí? ¿En dónde lo hacemos si ya tenemos a CX y a CY? ¿Dónde me recomendarían? En A, ¿cierto? En A porque tiene el mayor número de incógnitas. ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo en A. ¿Y qué sería? Bueno, en A estas no hacen momento, las verticales tampoco, pero el 10 sí. Entonces el 10 hace momento positivo según la regla de la mano derecha. ¿Sí? 10 por 1, 5. El CX hace momento negativo, entonces menos CX por 2. El F de F hace momento positivo, pero por el coseno, con 3,5. ¿Ok? Y X, ¿qué me queda? Hace momento positivo también, con 5. De acá, entonces podemos hallar a X. ¿Sí? ¿Cierto? Porque F de F ya lo tenemos. Y CX también ya lo tenemos, que es menos 90, ahí están confirmando, ¿sí? Listo, tranquilo. Pero entonces, ¿cuánto daría EX con esa ecuación? Es la siguiente pregunta. Y así seguimos con las demás, ¿sí? O que todo esto ya lo hago rápido porque ustedes ya tienen el concepto claro, o deberían tenerlo. Entonces, fuerza en Y sería AY más CY menos 24,5 menos F de F
0. Y en X sería AX más EX menos CX más 10 más F de F coseno. Y hallamos también C a X, perdón, a Y a X. ¿Cuánto nos daría a X, a Y a X? $31.00, ¿qué? Manzanas, peras, uvas. Menos 19, ¿qué? Kilonewtons. Pero bueno, está dando diferente. Confirmemos a ver, Félix. Aquí ya tenemos F de F. Ojo que hay que meter la ecuación con todo insigno, ¿no? El menos 111. Ok, bueno, entonces podemos hacer, y acá podemos hallar a Y con estos valores y a X también con estos valores. Menos 25 no me suena, pero... Este me suena. Cristian, coméntame. Profe, nosotros ya calculamos X. Sí, acá. Acá está, miren. Ah, ya la despejamos. Ah, ok. Sí. De esta ocasión porque tenemos a F de F y CX. A X dice que menos 25, menos 31. Y a Y dicen que menos 25. No me suena. No puede ser menos 25 porque es que F de F vale 111. ¿Sí? A X sí puede ser menos 31. Confirmemos esos datos, porfa. A ver si esos son.
¿Listo? Bueno, vamos a asumir que está bien para terminar esto. Pero es que, ¿cómo va a ser 25 si y es 0? Esto es 0, ¿sí? Esto es 111. Ojo con el signo de este. Ah, es que este es positivo, ya. Este es positivo. Sí, este es positivo porque va para arriba. ¿Sí? Y el 111 lo mete en negativo y ahí sí les da menos 70 y pico. ¿Ok? Bueno, 70 y pico porque se despega. Ok, ¿listo? Bueno, préstame atención para terminar que ya se nos va a cumplir el tiempo. Entonces, para terminar, el punto B es el lugar donde nos están pidiendo las fuerzas internas, ¿sí? Ese es otro tipo de equilibrio interno, pero ya es equilibrio interno de una sección. Es decir, haciendo un corte. ¿Ok? Entonces, ese último equilibrio interno es coger el punto y cortarlo por ahí, ¿sí? Cortarlo por ahí, para saber qué fuerzas hay en ese corte, ¿sí? Como el corte pasa por 10, pues usted puede o no puede incluir 10, dependiendo de lo que pase en el ejercicio. Entonces, no lo voy a incluir, voy a exagerarlo, ¿sí? Imagínense que exageré el elemento y quedó algo así, ¿vale? Entonces, si no hay problema, esta va a ser igual, esto va a ser a Y, ¿sí? Ustedes van a confirmarlo. Este va a ser AX. Y aquí en este punto aparecen tres fuerzas, que son las que mencionamos ahorita en el POLEF. Aquí aparece una fuerza que llamaremos la fuerza B de corte, que siempre es perpendicular a la longitud del elemento, siendo esta la longitud. ¿Sí? Una fuerza interna saliendo, que es la P axial, ¿sí? O la fuerza axial, y un giro asociado a la sección, que será el momento de flexión. Esas tres fuerzas que están ahí son las fuerzas internas que participan dentro de los elementos estructurales, ¿sí? Una cosa son las fuerzas de la estructura, ¿sí? La fuerza interna de la estructura, y otra cosa las fuerzas internas del elemento estructural, ¿sí? Copien esas dos cosas, diferencias entre esas dos. Pueden buscarlas en la literatura, pueden buscar en los libros, ¿ok? ¿Y qué vamos a hacer? Pues como esto es equilibrio, siempre hacemos lo mismo, sumatoria de momentos. Entonces voy a coger un punto. ¿Cuál punto? Este que está acá, ¿sí? Si hacemos sumatoria de momentos en este punto, el momento de flexión es un momento negativo y AX hace momento positivo con 1.5. Entonces el momento de flexión es AX por 1.5. Que AX lo tenemos ya, ¿no? Entonces si quiere decirlo, ese sí está confirmado, reemplacémoslo, por favor. AX está reconfirmado, que es menos 31. Entonces menos 31 por 1.05, por 1.5, perdón. ¿Cuánto es AX? Este es menos acá, ¿no? Menos, y el menos pasa para allá como más, pero este es menos, entonces queda menos. Menos 46.52 kilonewtons. Entonces, esta es la fuerza que hace doblar o flexionar el elemento. ¿Ok? Kilonewton por metro, muy bien. Gracias. Luego hacemos sumatoria de fuerzas en Y. Entonces decimos,
El P axial va hacia abajo porque es negativo y el AY va hacia arriba. ¿Sí? El AY es este, vamos a asumir que es este que está acá porque es que aquí es más, ¿ok? Aquí es más, no menos. Entonces, P axial o la fuerza interna es igual a 74.49 kilonewtons. ¿Ok? Y por sumatoria de fuerzas en X, pues tendremos menos B de corte porque va hacia la izquierda, más AX igual a 0, o sea que el cortante es 31, bueno, menos 31.01 kilonewton. Y esta es la fuerza que genera el desgarramiento, ¿sí? O que podría generar desgarramiento. ¿De qué depende de que se genere desgarramiento, acortamiento, alargamiento o que se flexione doble? Pues que la estructura tenga un material muy débil, ¿sí? Y entonces me tocaría comprobar el material para saber eso. ¿Cuándo hacen eso? En mecánica de sólidos, ¿sí? Entonces la importancia de que usted llegue sabiendo cómo calcular fuerzas internas para poder distinguir cuál va a ser la resistencia de la estructura. ¿Entendido? Acá. Entonces, muchas gracias por la asistencia. Un hasta luego por el chat. Que tengan buen fin de semana. Lávense las manos. Usen tapabocas. Mantengan la distancia. No hagan fiestas. Estudien para el parcial. Y pórtense bien. ¿Listo?